Hola, un saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya, pastor de Comunidad Nexo, y hoy tengo un invitado especial, mi amigo Esteban Jiménez. ¿Qué tal? Pura vida, ¿todo bien? Todo bien, gracias por estar aquí. Sí, primera vez. Sí, la verdad que sí, está bonito. Gracias. Hoy tenemos un tema que yo sé que te gusta Pues y sí. te apasiona. Sí. Entonces, especialmente invitamos a Esteban. Este es episodio 56 ya. Y como saben, estamos en esta serie de Segunda de Pedro. Estamos enfocados en leerlo versículo por versículo, lo vamos estudiando y hemos destacado este énfasis de recuerda. Hemos estado con esta idea de este apóstol anciano, todavía dice que esforzándose hasta los últimos días de su vida, estuvimos estudiando el último domingo, para recordarnos, para que estemos firmes, dice, para que nuestra fe no falle. Y de hecho, entre los temas que mencionamos en la última sección número 3, donde estuvimos viendo el final del capítulo 1, viene este tema que habla de la certeza, de la veracidad de las escrituras. Y justamente eso es lo que queremos discutir un poquito. Que yo diría de entrada que la certeza de las escrituras nos da certeza para cualquier otra cosa que queramos afirmar de parte de Dios. ¿Qué pensarías? Sí, no, pues es que si no tenemos certeza de lo que estamos viendo en la Biblia, de lo que creemos y de lo que profesamos, pues es muy difícil entonces tratar de vivir una vida conforme a eso, porque si no tengo confianza en lo que me están diciendo y en lo que yo digo que creo, Sí. ¿cómo hago para ser íntegro? Claro. ¿Verdad? Sí, y para nosotros como creyentes es importantísimo sentar la autoridad de la enseñanza sobre algo más que los que lo exponen. Ese sería un punto que para nosotros... Bueno, no queremos convertir tampoco nada en lo que enseñamos o aprendemos en algo moralístico, sino en algo que tiene una autoridad que viene de Dios. Sí, tiene que proceder de algo superior que nosotros, incluyendo los que nos toca tal vez enseñar. Entonces vamos a conversar un poquito de esto. Bueno, tal vez para presentarte también con la comunidad, ya tienes que casi el año de congregarte con nosotros. Como 10 meses. Y hace poquito, hace unos 3, comenzaste a enseñar con el grupo de los adolescentes, así para que la gente ore por vos, para que se aguanten los chiquillos. Ha sido un proceso muy divertido. Sí, ha sido muy chiva y bueno, yo agradezco mucho tu disposición. Yo sé que sos un estudiante de teología, un apasionado por Dios y bueno, para nosotros ha sido bueno tenerte en la comunidad y bueno, no va a ser esta ha sido muy bonito, la verdad. Sí, no va a ser esta la última vez que estás por aquí, entonces ojalá ya que no. Tocó. Sí, si no lo hago muy mal ahí otras. No, para nada, no te preocupes. Entonces, recapitulando nada más, voy a leer estos 2 versículos. Esta es Segunda de Pedro, en el primer capítulo, al final, Pedro enfatiza en esto. De hecho, nos va a llevar por temas escabrosos que vamos a ver en las siguientes secciones. Pero bonitos. Bonitos, sí, y sobre todo porque caemos en la parte de advertencia. El primero era un recuerda de devoción y después cae un tono muy fuerte de advertencia y comienza con esto. Dice en el versículo 20-21, capítulo 1. Dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de las Escrituras surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que podemos notar que Pedro efectivamente está siendo como muy enfático es en hablar a la gente de que no podemos afirmar que lo revelado viene de voluntad de hombre, sino que define lo revelado y las escrituras lo define por el origen divino. Yo concluía varias cosas, voy a leerlas nada más repasando de lo que vimos el domingo y partir de ahí. Lo primero es la certeza que debemos tener de que las escrituras son inspiradas por Dios. Ahorita vamos a entrar en ese tema de inspiración. Muy interesante. Segundo, reconocer su origen divino. No es la voluntad del hombre. Además, hablar de que el Espíritu Santo usa ese término que vamos a hablar un poquito más, que tomó, que llevó, que orientó a los escritores a hacer este registro, que tiene una calidad de registro histórico, pero también esta calidad divina de su origen divino de parte de Dios, y que finalmente el hombre no puede, por voluntad humana, hablar de parte de Dios interpretando a Dios. Ni tampoco de voluntad humana queremos, aislado del resto del cuerpo de pensamiento de la Biblia, interpretarlo. Y esto yo lo explicaba en la enseñanza, que no solo habla de que en aquel momento en su contexto ellos no estaban hablando lo que querían ni lo que creían de Dios. No, era dado
e inspirado por Dios en su contexto. Y hoy en día para nosotros en el ejercicio interpretativo es lo mismo. No puedo agarrar un texto y pensar que lo que yo entendí es y nada más, sino que tengo que hacer un escrutinio por este texto y cualquier otro texto que me da luz y que tenga concordancia con lo que yo estoy queriendo afirmar. Y aquí es donde inclusive la Biblia hace la aseveración, ¿verdad? No se hagan muchos de ustedes maestros, porque habrá mayor juicio. Como dando Sí, totalmente. la de jalón de orejas de tengan cuidado. Entonces, partiendo de eso, Esteban, hablemos primero de inspiración. Si decimos que son inspiradas, ¿a qué nos referimos con ese término? No, es un tema muy interesante porque, bueno, empezando por este mismo versículo, ¿verdad? Como la manera en que lo dice, cuando dice que es impulsados por el Espíritu Santo, la manera en que se dice ahí en griego y se usa también en Hechos, pero básicamente está diciendo que son impulsados como un barco que se deja llevar por la corriente. O sea, no es algo tan simple como nada más que el Espíritu dijo, vaya y haga. No, es que sinceramente el Espíritu es la corriente que los lleva por un camino específico y ellos tienen simplemente que hacer lo que tienen que hacer. No es como que tienen el control de decir, no voy a hacerlo, voy a parar aquí, voy a irme por acá, voy a pararme en este muelle. No, simplemente siguen la misma corriente y tienen que hacer lo que tienen que hacer. Están siendo llevados. Exacto. Y lo bonito de eso es que, bueno, viene luego Timoteo, al que se le manda una carta a Pablo, ¿verdad? Y él le habla sobre la inspiración. ¿Verdad? Dice que toda la Biblia está inspirada por Dios. Esta palabra inspirada en griego quiere decir que es respirada por el Espíritu Santo. Entonces, es algo que realmente no viene de nadie más que del Señor. O sea, porque la palabra literalmente dice Teup Neustos. Teos Dios y Neustos es el Espíritu Santo, el Espíritu. Es respirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una cosa que no puede ser de un hombre, ¿verdad? Entonces, que es curioso ahora que dices del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también en las palabras que usa, hay una en hebreo, ahorita no recuerdo cuál es, usa varias, pero hay una que da esta idea de que es el aliento de Dios. Parecido a la idea también en la creación, que habla que Dios dio hálito de vida, aliento de vida. Y yo creo que habla de la distinción de origen de parte de Dios. Y esto vamos a ver, esta es la diferencia tal vez entre lo que llamamos inspiración en este sentido bíblico y de cómo Dios lleva, toma, utiliza al hombre y no en la inspiración de corte artístico que vos mencionabas también. Sí, porque al fin y al cabo, si, no sé, yo soy un artista y yo, no sé, soy un escultor y yo me siento inspirado para hacer una escultura, pues eso viene de mí. Yo estoy haciendo un proceso creativo que viene de mí y yo quiero crear esta obra de arte porque a mí me place y es una creatividad propia. La palabra no se refiere a la inspiración de esa manera, ¿verdad? Todo esto nos lleva al entendimiento de que es algo que nosotros no podemos detener, aunque viene de diferentes maneras. O sea, si uno se pone a ver, por ejemplo, a Lucas, ¿verdad? Él dice al principio de su evangelio, él dice que él se tomó el tiempo para recopilar, para investigar, para entrevistar a muchas personas, ¿verdad? Y tiene este corte investigativo, ¿verdad? Sí. Y esta es una manera en que el Señor puede llevar a alguien a hacer lo que él tiene que hacer. Y eso cumple un propósito dentro del esquema de todos los evangelios. Sí. Porque Lucas tiene un propósito muy específico, ¿verdad? Sí. Así como los otros evangelios. Entonces, podemos ver nosotros de verdad que no se trata de algo de que yo lo pensé un día y yo quise hacerlo. ¿Verdad? Yo me lo imaginé así. Exacto. O no sé, si uno ve a Jeremías hablando de cómo la palabra estaba quemándole por dentro. Y él no quería. Él dice, yo no quería hablar de estas cosas. Porque cuando él las hablaba, la gente lo rechazaba. Entonces nadie lo quería. Pero luego viene y dice, no puedo resistirme. Es que quema por dentro, ¿verdad? Y le da esta connotación que incluso es muy bonito porque para Jeremías en esos tiempos solo describe como un fuego que quiebra la roca. Lo bonito de eso es que en esos tiempos esa era la manera de hacer rocas grandes en más pequeñas y lo que hacían es que las ponían bajo un fuego y les pegaban. Y eso es lo que permitía agarrar algo tan grande y reducirlo. Entonces está comparando el poder de la palabra con esa cosa que es tan impresionante para ellos en ese momento. Inevitable. Y lo podemos ver igual con otros. Hay otros a los que, por ejemplo, Isaías, él dice que el Señor lo mandó a escribir, que tenía que hacerlo. Y tenemos artistas, como a David, por ejemplo, que él dice, ¿verdad? Él dice que él fue inspirado por el Señor y que las palabras del Señor estaban en su boca. Pero nunca fue, yo quiero hacerlo.
Fue una cosa de el Señor, y muy claramente todos los profetas y escritores bíblicos, ellos dicen, es que el Señor me llevó a esto. Me movió. Me movió a esto. Sí. Ninguno dice, yo quise escribirles porque yo sabía que tenía que hacerlo, ¿verdad? Y ahí, bueno, vamos a hablar más adelante también de los criterios que se tomaron en cuenta para el tema del canon. Lo vamos a ver más adelante. Pero es interesante ver eso que estás diciendo, la inspiración de Dios sobre un grupo de escritores. Y es interesante porque la inspiración de Dios, este designio de Dios que viene sobre ellos, todavía respeta hasta su idioma, ¿verdad? Entonces, inclusive hablando de cómo estos escritos se dieron, sabemos que al menos en su gran mayoría, la Biblia contiene el hebreo, el griego y algunas secciones inclusive en arameo, unas pequeñas secciones, me parece que en Daniel. Y bueno, el Torá es escrito en arameo antiguo, que es incluso más, es un protolenguaje todavía un poquito más viejo que el hebreo que nosotros conocemos. Y es interesante, o sea, decía esto porque al final no fue que Dios creó un idioma nuevo o que habló todos en el mismo tono o todos en la misma forma, sino que vos estás mencionando eso de que habían características que hablaban de quiénes eran estos escritores, de su contexto, de su idioma y de su realidad. Sí. Ahora que pensaba en Daniel, pensaba en el contexto de Daniel. Es este judío fuera del orden judío de un grupo de personas exiliado. Y me llama mucho la atención porque viene otra vez, en él es mucho el caso de la visión, ¿verdad? Y tiene esta expresión de, y entonces vi, cuando habla de el hijo de hombre y el anciano de días, viene esta idea, es una visión y él está registrando esta visión, además de todo lo que también narra, ¿verdad? Hay un carácter narrativo en Daniel en los primeros capítulos y después uno que es como de corte, por cierto, apocalíptico, que es parte del tipo de escritura. Entonces, hasta eso también es bueno de uno, de este lado de las escrituras ya, tener la sensibilidad de ver, bueno, esto es lo que Dios reveló e inspiró a estos hombres y todavía ver cómo uno y otro lo hace y lo manifiesta en formas distintas, ¿verdad? ¿Qué más podríamos hablar del tema de la inspiración? Ya hablamos de esta participación del Espíritu Santo que está conectado con recordarnos, con enseñarnos, con capacitarnos, y vimos de las formas en que se manifiesta esa inspiración. ¿Qué otros aspectos podríamos tomar en cuenta también? Bueno, yo lo que veo, para agregar lo que estabas diciendo antes, una cosa que me parece a mí muy interesante en la Biblia es una parte del estudio teológico muy fuerte, a nivel de hermenéutica, cómo sabemos que algo es del Señor y no del Señor, es porque sí, tenemos cosas en la Biblia como la de Daniel, el apocalíptico, hay un montón de profecías todavía, ¿verdad? Que uno no puede tal vez venir y aseverar con 100% de seguridad que son esto o aquello, a menos que ya hayan sido cumplidas. Claro. Pero la Biblia en sí fue hecha para ser entendida. O sea, no, como vos decías ahora, no fue que alguien vino y les dejó unas tablillas en un idioma raro y tuvieron que traducirla, ¿no? El Señor le habló a las personas. Y antes de ser libros, era tradición oral. Tradición oral, claro. ¿Verdad? Y siempre hubo una cualidad de necesito que esto sea pasado, que esto no sea una cuestión que es un misterio, ¿no? Yo quiero que mi pueblo entienda, que mi pueblo escuche, ¿verdad? Es una cosa muy bonita la manera en que el Señor nos entregó la Biblia. Sí. Ahora, para poder nosotros discernir qué es algo que es bíblico y qué no, hay unas reglas muy simples que uno trata de seguir, ¿verdad? Que básicamente uno trata de entender que lo que uno sea que uno esté viendo, si es consistente con el resto de la Biblia, ¿verdad? Con el resto de lo que el Señor ha revelado, principalmente Jesús, porque al fin y al cabo la Biblia se trata de Él. Todo el Antiguo Testamento nos encamina a la cruz y de la cruz parte para el resto de la historia. Sí. Entonces, sin la cruz todo se cae. Entonces, sí, parece el eje interpretativo es Jesús como la máxima revelación. Exacto. Y las escrituras del pasado hacia Cristo apuntan hacia Él. Curiosamente, en el Nuevo Testamento vemos como algo inverso, ¿verdad? De Cristo es recordar y señalar el cumplimiento. Curiosamente, en el texto también de Pedro mencionaba que él fue testigo de la transfiguración. Y yo hablaba un poco de esta idea de que en la transfiguración están Pedro, Jacobo y Juan, siendo testigos de la transfiguración, pero en la transfiguración están presentes también Moisés, que es muy representativo de la ley,
la revelación, otra vez, Ujú. y está Elías, representativo de las profetas, Ujú. otra vez la revelación. Es interesante porque es la intención de Dios en revelarse, Ujú. en darse a conocer. Este Dios no Sí. quiere quedarse oculto. No, y en lo que sí está oculto es a propósito. Ajá, O sea, el Señor dice en Deuteronomio 29 que los secretos del Señor son del Señor y el resto ha sido dado para nosotros y nuestros hijos para su educación y su crecimiento. Entonces, es claro que el Señor quiere que nosotros entendamos algo y es a través de toda la Biblia que esto se revela. Y la Biblia está muy claramente conectada entre sí. sí. ¿No? Sí, esa coincidencia y esa Ujú. armonía o esa consistencia de la Ujú. Biblia es la que habla también de la infalible, Ujú. eh, de lo que habla mucho de la, ¿cuál es la palabra que usa? De que la Biblia es suficiencia, de la Ujú. suficiencia de las escrituras. Sí. Ese es el concepto. Si fuera insostenible, si no armonizara y si no todo está lanzando al desarrollo de este es el Mesías, Ujú. este es el Cristo, esta es la obra y este es el ofrecimiento de parte de Dios, arrepiéntanse, sería inconsistente, no habría cómo armonizar estas cosas y sería una buena evidencia de, bueno, esto no proviene de Ujú. Dios, que es en el caso de algunos textos o algunas cosas que queremos mencionar también Sí. con respecto al canon bíblico, Ujú. que otra vez, este tema del canon bíblico eh, es tema grande de estudio. Sí. Implica el canon de los textos judíos, Ujú. lo que llamamos textos sagrados, la Torá, el Tanakh y todo este cuerpo de pensamientos que son sus libros sagrados, y lo que vendría para nosotros también ser el Antiguo Testamento, y también el canon de conformación, el canon del Nuevo Testamento, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿qué es el canon? Partamos de ahí para explicar un poquito. El canon lo podemos ver como el estándar, como la regla por la cual nosotros medimos si esto es o no es la palabra del Señor. Es la manera en que nosotros podemos decir, este es el cuerpo de lo que el Señor nos enseñó, no hay algo afuera de esto. Este es como decir, esta es la historia correcta, esto es lo que el Señor dijo, esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. Ajá, ¿Verdad? Esta es la manera en que nosotros podemos ver el canon, es lo que es aprobado directamente por el Señor, básicamente. sí, Porque al fin y al cabo nosotros no lo aprobamos, él lo aprobó por nosotros y nosotros lo descubrimos. claro. Y eso que estás diciendo es clave. No hay que pensar en el canon como un grupo de 5 o 6 personas Ujú. que se reunieron y dijeron, pongámonos de acuerdo y definamos cuáles son los textos. Ujú. Más que definir lo que sucedió con el canon, es que un grupo de personas, partiendo también un grupo de personas, hablando aquí del canon del Nuevo Testamento, Ujú. la iglesia como tal, en su desarrollo, fue orgánicamente reconociendo la autoría, la veracidad y la consistencia de los Ujú. escritos que ya comenzaron Sí. a circular. Y la iglesia no tanto como institución eclesiástica, Ajá. sino como, sí, pues, porque las iglesias en ese momento eran familias, eran grupos de amigos, Sí, eran sí, sí. grupos grandes de personas que se reunían, pero no era una institución en sí, No. ¿verdad? Y ellos Ujú. se reunían y los padres de esas mismas iglesias fueron los que se reunieron para decir, yo quiero enseñarle a mi gente Sí, correctamente qué es lo que el Señor dijo. Y de ahí vienen estos empujes para tratar sí, de organizar la Biblia y poder entregarle esa verdad a todas las iglesias. claro. Y se ve el esfuerzo, sobre todo en las cartas, bueno, en el caso de Pablo, que es el escritor más, el que agrega más Es más del prolífico. texto, prolífico. Sí. Y es interesante porque su tono es de carta. Ujú. Está pensando en grupos de personas Ujú. específicos. Y estas cartas circularon más allá en Éfeso, Ujú. después círculo, Colosenses para Colosas y Ujú. después círculo. Y después inclusive las que tienen un tono más personal que ya algunos llaman Ujú. pastorales, Tito, Timoteo. Sí. Entonces es interesante ver cómo fueron textos, cuerpos de pensamiento con respecto a la enseñanza revelada en Cristo, que ya se es sabido, varios mencionan eso, Pedro menciona esto. Ujú. Lucas, ahora que decías, dice que lo que para ustedes es sabido, he tratado de ponerlo en orden, Ujú. explicando en el primer versículo, ¿verdad? Que él inclusive dirige a Teófilo, Ujú. que da a entender casi que pareciera ser una obra, eso es curiosísimo, ¿verdad? Porque hay quienes argumentan que Teófilo viene a ser alguien que Es que, pide a Lucas ujú. hacer una investigación, decías, Ujú. donde él recabe todo casi que yendo a los testigos oculares Ujú. de cómo fue este asunto. Sí, y lo bonito de eso también es que Teófilo
No lo sabemos, no podemos asegurarlo 100%, pero Teófilo bien puede ser un título para todos aquellos que amamos a Dios, Sí, ¿verdad? Y es una manera también en la que muchos teólogos lo han llegado han a llegado a interpretar esta interpretar, figura. ¿verdad? Esa figura, es decir, para mi amado Teófilo, para mi amado que ama al Señor, que ama a Ajá. Dios, le dirijo toda esta investigación que yo he recuperado para que ustedes entiendan. Lo que ya saben, pero quiero que lo tengan en orden. Y es esa idea, lo que ya saben. Que otra cosa que es importante es que para cuando Dios está inspirando a estos escritores, Ujú, que en el caso del Nuevo Testamento estamos hablando de Pedro, Lucas, ujú, Mateo, ujú. ¿Judas? Judas, Santiago, Pablo, Ujú, básicamente. básicamente. Y lo interesante es que desde el punto de vista de ¿Dijiste Dios, Juan? dije los apóstoles. Entonces ahí cabe. O Sí, no lo mencioné. Pero sí, sí. bueno, Sí. Juan, claramente. Pero lo interesante es que desde el punto de vista de Dios, en el sentido del canon, el canon está cerrado en 90 años. Ujú, O sea, lo que tenía que revelarse ujú, o lo que tenía que registrarse se dio en los primeros 90 años. ujú. ¿Verdad? Y ahora discutíamos esta idea de que este último libro, por lo menos el fechado como último, es Apocalipsis. Apocalipsis. Eh, entonces, en un sentido, si estamos diciendo el canon no es un grupo de personas que dijo este sí y este no, dándoles autoridad, fue más bien el proceso en el que se tenía que descubrir Ujú, y reconocer, es la palabra clave, ujú, este grupo de personas, incluyendo o sobre todo la iglesia, en el ejercicio de iglesia universal, como decías, reconociendo la autoría y el ujú, origen divino de estos textos que fueron transmitidos. Hay algo de tradición oral también. ujú. Y lo podemos ver con Pedro y Pablo, y no estoy seguro si Santiago también lo dice, que dicen, no me acuerdo exactamente en qué textos, pero en Romanos lo dice Pablo, dice, no tengo problema en recordarles los que ya les he dicho, Ajá. ¿verdad? O sea, que era doctrina que él ya había dado a las iglesias de las que se estaba hablando, pero él le recalcaba de vuelta con Volví a una decirlo. carta, y no era como que era algo nuevo que llegaba con esa carta. Claro. Era información que ellos ya debieron haber tenido en su formación como iglesia, Sí. ¿verdad? Que es el mismo recuerda de Ujú, Pedro sí, también. Y me exacto. parece Juan explícitamente, me parece que usa la Creo que es en misma Primera de Juan también que expresión, sale eso. ¿sí? Con las Ujú, cartas al ujú, final. Entonces, tal vez lo interesante aquí es esta idea de canon como alguien que llega y reconoce los ujú, escritos que ya habían transmitido primero en tradición oral, después fueron copiados, que este es otro tema que es importante ujú, reconocer. O sea, no era, no era una copia que ujú. circuló, sino era una copia que fue copiada múltiples Ah, veces sí. por So, si a mí me múltiples llegaba la puños. carta de Colosenses y yo quería que vos tuvieras una copia, Sí. ahí póngase a ver, aquí Póngase a darle. a darle a copiar todo directamente. Y algunas veces las personas no sabían ni siquiera escribir bien. Podían Ah, tal vez leer o sí. podían hablarlo bien en idioma, pero tal vez no podían. Entonces iban símbolo por símbolo, copiando todo como si fuera una imprenta, ¿verdad? Para mandarte una copia de Colosenses. Literal, Ujú, tal cual. Y la otra cosa que iba a decir entonces es, desde parte de Dios, lo que tenía que verse revelado y verse dado se da en los primeros 100 años. ujú, Y yo diría que tomó unos 100 años más o 200 años más por del ahí. desarrollo, el crecimiento y que proliferaran estas Ujú, copias para que entonces entre en función también. Y aquí hay un tema histórico que es importante tocar, que es el avance y la complicidad de cuando el cristianismo como mensaje también ujú. fue adoptado por Roma. Y se convierte en ya una institución. Y ahí sí entra ese término que estás Ujú, mencionando, sí. institución, porque entonces ahí comenzamos a hablar, Sí, sí, nosotros, como para amarrar, digamos, lo que estamos hablando del Nuevo Testamento, cómo se va armando, sí, definitivamente en los primeros 95 años después de Cristo, los libros estaban escritos sí, y ya eran usados por las iglesias, sí, ¿verdad? Y se muere Juan, que creo que fue casi que el último de los apóstoles que se murió, ajá, si no el último, porque no podemos asegurarlo 100%, pero ujú, él escribe Apocalipsis, poco después él muere, esos ujú, libros ya están siendo usados por la iglesia, pasan tal vez 180 años más o menos en los que son totalmente reconocidos los sí, 27 libros del Nuevo Testamento y reconocidos por el cuerpo eclesiástico de las mismas iglesias que hablábamos, sí, pero todavía no una institución. ajá, Viene exactamente. Constantino, como a principios del siglo V, Ujú, agarra y dice, esta es la Biblia, ahí quedó, sí, pero de la mano de la nueva formada iglesia católica, sí. ¿verdad? Y ahí es donde Para entra darle a traer. la complicidad del ejercicio más, ¿cómo podría llamar esto?
hasta la complicidad política, lo que diría. Ajá. Sí. Entonces comienza a dar lo que vemos como concilios, y en estos concilios se comienza a discutir, a depurar, y aquí vienen varios temas de por medio, porque también aquí tenemos que agregar el canon judío, que en el canon judío podríamos todavía más fácil reconocer, o por lo menos es bien conocido, que para el tiempo de Jesús, o sea, para el tiempo de Jesús ya existía y ya era claro cuál era reconocido como libros de inspiración divina, sus libros sagrados, es tal cual, que inclusive ellos, hasta la forma en que los copiaban, también era muy explícito. Era un ritual copiar un libro en esos tiempos. Había toda una secta del área como rabínica de los judíos que se dedicaba solamente a escribir. Y esto fue muy interesante porque esto todo pasó, digamos, cuando se crearon estas instituciones judías, pasó durante los 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, cuando se estaba reformando la iglesia después de que los judíos identificaron, bueno, después de todo lo que nos acaba de pasar, de ahora vamos a decimos, vamos a seguir al Señor como dice que lo sigamos, y empezaron a formar esas instituciones que al principio eran benignas, ¿verdad? Y luego se fue formando estos diferentes cabales, ¿verdad? Los fariseos, los escribas, los saduceos, todo esto, y sale una secta solamente para escribir. Ellos escribían los escritos y eso es lo que hacían toda su vida. Claro. Y había un ritual de purificación, de baño, inclusive la tinta que usaban y las plumas. Tenía que ser kosher, el papel, todo, era todo un tema. Rollos, pero los ya, papiros. Exacto, pero ya estaba identificado que era escrito, que era algo que venía de parte del Señor. Sí, ya era reconocido. Ya era totalmente reconocido. El Tanakh, que luego fue traducido al griego, esa es la Septuaginta, que nosotros tal vez hemos escuchado en otros momentos. Eso ya sí fue adoptado y ya era reconocido. Eso era parte de la Biblia. Sí tenemos unos libros que se agregaron a la Septuaginta que nosotros entendemos hoy en día que eso es algo que está fuera del canon bíblico, pero porque nosotros tomamos esa autoridad que viene del Tanakh, que ya era reconocido por los judíos. Sí, estos que dices son de carácter histórico, por lo menos dentro del desarrollo, como Macabeos, es toda una época. Lo que hacen es llenar esos 400 años de silencio en que el Señor termina, ¿verdad? Con Miqueas, y entra luego ya Mateo con el Nuevo Testamento. Eso es lo que hacen esos 7 libros. Ellos agarran y te explican qué pasó en esos 400 años. Y son reconocidos por los judíos, tanto como por la iglesia temprana, como historia. Libros de historia. Sí, que después van a terminar siendo los deuterocanónicos. Reconocidos por la iglesia. Que son los 7, son 7, ¿no? Son 7 libros, sí. Ahora, el tema con esto está ese canon judío. Retomamos otra vez el canon del Nuevo Testamento. Y ahí es donde vemos en la historia varios momentos donde fueron reconocidos. Aquí hay que agregar también el desarrollo de la iglesia, lo que llaman también los padres de la iglesia, que muchos de ellos podríamos llamar que son los discípulos de los discípulos antiguos, de Juan, de Pedro, de los apóstoles. Sí, Crisóstomo, que incluso esto se entiende que fue por parte de los concilios, está separado que tal vez de 4 generaciones de los mismos apóstoles en cuanto a discipulado y maestro. Son 2 generaciones, porque digamos en el caso de Policarpio creo que es discípulo de un discípulo de Juan, y son como 100 años después. Pero el tema es que todo esto se une, o todo eso otra vez da autoría, o no autoría, viene a reconocer otra vez lo que ya circulaba y lo que ya era bien conocido. Creo que las diferencias más significativas vienen ya en este tiempo de los concilios, donde hay discusión con respecto, o sea, ya se reconocen 26, 22 libros. Sí, por ahí. Y para el final, creo que es con el concilio de Cartago que ya están, este es el 300, el concilio de Cartago, ya se reconocen los 27 libros y en el caso del canon judío los 39 que terminan confirmando todo. Pero digamos, la razón de todos los concilios, y creo que también vale la pena hablarlo un poco, no sé si a eso iba, serán los libros que no son parte de ese canon. Exacto. Que la necesidad de la iglesia de formar estos concilios era porque, por ejemplo, poco después, más o menos unos 40, 50 años después de la muerte de Juan, viene una persona y agarra la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento y una versión del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y forma su propio canon. No me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pero él forma su propio canon. Dentro de este canon, él venía con doctrinas
que no eran bíblicas, ¿verdad? Porque él venía con sus propias ideas. Entonces esto fuerza a los padres de la iglesia, ¿verdad? Guiados definitivamente por el Espíritu Santo y por el Señor, Sí. a decir, no, espérese. Nosotros como iglesia global, ¿verdad? En ese momento, que eran 3 continentes de diferentes iglesias, dicen, no, tenemos que venir y formar un canon oficial para cuidar que estas doctrinas no entren a confundir a las personas. ¿Verdad? Que era lo que pasaba, por ejemplo, como Apolos, que él fue enseñado por Aquila y Priscila, porque él también venía con ideas incorrectas que no tenía la educación correcta. Ellos decían, no, eduquemos a nuestra iglesia, traigámosles lo correcto. Sí. Y removamos estos libros, como esa versión editada de Lucas, que tiene con esas ideas, por ejemplo, viene con una idea, por ejemplo, de que Jesús es un Dios que viene después de Dios y que es otro Dios. Y ya uno dice como, sí, eso no dice la Biblia. Sí, eso no tiene consistencia. No tiene consistencia con las cartas que ya venía ese mismo canon a querer traer. Claro. ¿Verdad? Entonces, podemos ver un montón de personas que ya más o menos para 100 años después de la muerte de Juan, que es cuando consideramos que se cierran los escritores de del canon oficial, vienen y dicen, no, yo voy a escribir un canon, voy a escribir un evangelio. Y lo va a hacer a nombre de Tomás, que era uno de los apóstoles, para darle algún sentido de autoridad, y vienen con unas ideas. Sí, que son los que llaman los pseudoepígrafos. Ajá. Que es que yo escribo, pero le atribuyo autoría a un nombre de un apóstol. Exacto. Y bueno, eso nos lleva tal vez al punto de cuáles eran los criterios, porque al final no eran muchos, pero los criterios para discutir y, digamos, afirmar uno o reconocer uno y hacer a un lado el resto de los... Porque aquí estamos hablando de un montón de otros textos que podríamos mencionar, pero bueno, ¿cuáles eran los criterios? Yo, en lo que he visto, seguía básicamente por 4 principios. Ellos buscaban siempre la autoridad apostólica, que haya sido escrito por uno de los apóstoles o alguien cercano a ellos que recibían de parte de ellos esa autoridad. Podemos ver el ejemplo de Lucas. Él no era un apóstol, pero era un discípulo cercano de Pablo. O Marcos, lo mismo con Pedro. Sí. ¿Verdad? Pero tenían esa autoridad, las historias, los documentos, todos venían directamente de los apóstoles y era aprobado por ellos también. Claro. Lo podemos ver en otras partes de los textos. Y las mismas cartas también eran aprobadas, eran escritas por los diferentes apóstoles o por personas que escribían por ellos, porque tal vez no podían ellos venir a escribir, pero la autoridad apostólica era... Sí. La autoría, el vínculo y el contenido apostólico, diría yo. Porque, digamos, es muy diferente la manera en que puede hablar Pablo, ¿verdad? Como apóstol del Señor, guiado por él, enseñado por él, a alguien como Apolos, que aunque entiende el evangelio y fue un gran maestro y era muy bueno de palabra, ¿verdad? Incluso en Primera de Corintios podemos ver a personas que están diciendo, yo sigo a Apolos, no, yo sigo a Pedro, no, yo sigo a Pablo, ¿verdad? Pablo y Pedro, ellos tienen una manera de poner las cosas en las que, pues, no sé si Apolos escribió nada, pero podemos todavía rescatar lo que dice Pedro y Pablo como apóstoles, ¿verdad? Una autoridad diferente. Que de hecho también es reconocido en la historia de la iglesia lo que llaman las escuelas de pensamiento apostólico, que es la escuela petrina, que es el pensamiento y la enseñanza de Pedro, la juanina, que otra vez son los evangelios y las cartas, y la paulina. Y es interesante, una vez escuché esto y de hecho fue un consejo, es muy buen consejo, es llegar y decir, ¿qué dice Pablo del amor? Tema grande del evangelio. ¿Qué dice Pedro del amor? Tema grande del evangelio. ¿Y qué dice Juan? Y reconociendo que estos son 3 voces cantantes del contenido apostólico y enseñado por Jesús, crean un contenido con respecto al tema del amor, por dar un ejemplo, sólido. Sí. ¿Verdad? Entonces, como decir, veamos este tema de estas 3 perspectivas. Todas son genuinas o todas son válidas o certeras. Sí. Y se confirman entre ellas. Exactamente, ninguna desmiente a la otra, pero enriquece de cómo... El concepto general. Juan habla del amor en primera de Juan, en la carta, que habla que Dios es amor y cualquiera que ama a Dios y odia al prójimo, entonces, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Pablo lo hace en Corintio, ¿verdad? Que el amor todo lo puede, que es benigno, taca. Pero lo menciona de otra forma. Va a aparecer en mi boda, tío. Sí. Bueno, no suelo usarlo tanto, ¿vos sabes? No. Yo soy más de escuela juanina en ese caso.
Pero bueno, uno es la autoría, la cercanía y el contenido apostólico del texto. ¿Cuáles serían las otras? Bueno, te dije apostólica, la cercanía bueno, en general de la autoridad apostólica. Ajá. También, bueno, lo hemos hablado un par de veces ya, pero el hecho de que era aceptado por el cuerpo de Cristo en el momento. Sí. O sea, eso era importantísimo. O sea, no era, por ejemplo, muchas de las maneras en que muchas cartas fueron descartadas, es que esto nosotros no lo estamos usando. Porque esto no tiene sentido con lo que el resto de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Sí. Súper importante. Si el cuerpo lo estaba usando, era por algo. Luego, la consistencia. Sí. Eso era la prueba de fuego. Si agarraban un libro que quería ser introducido al canon y lo amarraban contra el resto de lo que ya tenían como el canon bíblico, empezando por el Antiguo Testamento, los evangelios, que ya para ese momento estaban aceptados. Incluso hay una palabra ahí de domingo que es homolegomini, que es básicamente libros que no están disputados. Ajá. ¿Verdad? Sí, no hay duda de esto. No hay duda de esto. Entonces, sí, y una razón, es bueno que traigas ese tema, una razón que hay que entender de por qué no hay duda es que los que escribieron estos registros los escribieron durante el tiempo donde habían otros testigos oculares. Esto es clave porque los que escriben son testigos oculares en el tiempo de otros testigos oculares. Entonces, por decirlo así, si nosotros dos estamos en la plaza de Belén y algo sucede, de que explota un transformador o no sé qué, y yo al otro día escribo de esto, mira, hubo un accidente, un carro pegó el poste que explotó, no sé qué, y se murieron 20,000 personas. No, 20,000 no. Se mueren 20 personas. Y usted dice que... Una explosión. Y digamos, sí, exactamente, qué exagerado. No, y entonces vos lees lo que yo escribo y vos decís, mira, sí, chocó el carro, pegó el poste, explotó, pero se murieron 20 personas. No, realmente no, se murieron 3 o 4. Entonces, esto crea un filtro para atestiguar que el testimonio del que está redactando, del que registra, es válido. Entonces, el testimonio de los apóstoles se da durante la vida de otros testigos oculares. Bueno, y eso es un tema que es riquísimo en cuanto a hermenéutica, porque eso es una manera en la que uno también usa para entender la idea de cuando entra la leyenda en la Biblia. Porque, ¿qué pasa? Digamos, si esa misma historia que vos decís que hubo un choque que pegó con tal cosa y que hubo una explosión, vos a ese mismo evento le das un mes de distancia. Y ya son 30 las personas. Exacto, le das 6 meses, son 100. Le das un año, el bus, la explosión fue tan grande que se llevó un edificio de San José. Le das 10 años y ese bus fue responsable por una bomba de no sé dónde que vino de Rusia y no vas a saber qué pasó. Y entonces se da entrada a la leyenda, ¿verdad? A que las historias se tergiversan tanto que ya dejan de ser parte de la historia real. Sí. Eso que estás diciendo me recuerda del texto que vimos el domingo, porque Pedro está diciendo, cuando les dimos a conocer la venida del Señor Jesucristo, en todo su poder, no estábamos. Yo hablaba el domingo de que Pedro comienza a hablar de él y después dice nosotros y vimos y estábamos, hablando de él y los otros apóstoles. Entonces está diciendo, nosotros no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, que es como lo que estás describiendo. O sea, que ellos es como ahí. El teléfono chocho, ¿verdad? Que alguien dijo. Y viendo el tema, de hecho esto no lo mencioné, pero literalmente la palabra que usa para cuentos, la palabra en griego es mitos. Así, la palabra en griego es mitos. Y es curioso porque hay mucho de mitología y de leyendas en torno a Jesús, y si Jesús esto y Jesús el otro. Recuerdo, ahora que dices eso, recuerdo lo del Código Da Vinci. Era toda una cuestión supersticiosa, de mitos, de supuestos de cosas que en este caso, usando la misma medida del canon, no tiene concordancia con el otro registro histórico y autenticado por la vida y el contenido de los apóstoles. Sí, y lo interesante es, que mencionas el Código Da Vinci, eso, es que hay que entender que las masas, ellas se mueven de a donde se mueven las masas. Hay cosas que son interesantes, misteriosas, legendarias, que a la gente le gusta. O sea, yo no sé si vos sabías, pero el Código Da Vinci desarrolló un culto de personas que creían que eso que estaba escribiendo Dan Brown, que fue el que escribió el Código Da Vinci, era algo real, que de verdad todo lo que había mencionado sobre María, que era el santo grial, la sangre de Jesús y todo, y no se queda así como... No puede ser. Eso está muy raro. Bueno, estamos hablando que vivimos en la era donde hay una iglesia de Messi.
¿verdad? Sí, Maradoniana. o los y pastafarianos, ¿no has escuchado eso? No. Que tiene, el dios de ellos es un dios que es un bol de pasta que vive en las nubes. Sí. Bueno, bueno, qué interesante que lleguemos aquí a este punto. Sí. Porque cuando uno lee el contexto completo, y lo vamos a ver, de hecho se va a poner, como decía, se va a poner un Ajá. poco espeso. Habla de los falsos profetas. Ujú. Literalmente, bueno, lo leo porque lo tengo que decir. En el pueblo hubo falsos profetas. Y aquí hay referencia Ujú. a Antiguo Testamentario. Y también entre ustedes hay falsos maestros, Ujú. dice Pedro. Es interesante Pedro diciendo, siempre ha habido gente Ujú. que quiere aseverar cosas que no son Sí. y hablar en nombre de Dios cosas que no son. Y hoy, bueno, Pedro lo vivió y hoy nosotros lo Lo vivimos vivimos y todo lo el tiempo. vemos. Y en parte, no voy a adelantar mucho, pero sí, el segundo capítulo, el tercer capítulo habla mucho de juicio, Ujú. en sentido de que nadie se atreva a hablar de parte de Dios otra vez por voluntad humana, Ujú. aseverar algo que no es. Y ahí es donde nosotros como creyentes, tal vez aterrizando un poquito este tema, Ujú. como creyentes tenemos que tener una base sólida Ujú. para justificar nuestras creencias y finalmente a los que enseñamos nuestras enseñanzas. Es como, Sí, bueno, es como dicen en Primera de Corintios, ¿verdad? Que habla de los maestros y cómo ellos, con qué materiales construyen los templos de cada una de las personas a las que le enseñan. ¿Verdad? ujú, Algunos enseñan y construyen con paja, con palitos, ajá, con piedras, y otros vienen y construyen con con piedras preciosas fundamento, y un buen ajá, fundamento claro. Y viene como una advertencia a ambos, a aquellos que han decidido escuchar aquellas enseñanzas que están hechas de paja, ¿verdad? Y pues van a hacer tambalear, ¿verdad? Su sí, templo no es lo mismo. Y aquellos que construyen y ujú, enseñan con ese tipo de cosas, ¿verdad? Que también serán juzgados por el Señor, sí. ¿verdad? Entonces, Es fuerte. Y ujú, Pedro también refiere a personas, lo vamos a estudiar, pero habla de gente que sí estaba en la fe, ujú, o sea, que sí profesaban su fe ujú, y que más bien como con más severidad se les va a castigar por el hecho de adentro para afuera ujú, tergiversar. sí, Y hoy vemos lastimosamente mucho de eso, ¿verdad? ujú, Mucha manipulación, mucho interés personal a nombre de Cristo. ujú. O sea, No, es y esta manera de ver las herético. cosas es lo que nos ha llevado también a tener tantas denominaciones, Sí. al fin y al cabo, ¿verdad? Y pues no puedo asegurar por todas, pero pues hay Ujú, muchas que sí están en problemas doctrinales, por esa misma idea, por tratar de seguir al hombre y no a la Biblia, claro. ¿verdad? La autoridad que la Biblia tiene. Sí. Hay otro montón de temas Ujú, aquí que no mencionamos, pero bueno, menciono para que tal vez podamos ir y indagar en ujú, esos temas. Está todo el tema del canon. ujú. Vayan, búsquenlo, vayan y lean. Muy interesante. Vayan y lean mucho. Sí. O sea, yo debo admitir que yo necesito ir y meterme un montón. Padres de la iglesia y estos primeros años de la iglesia, sobre todo en esta unión política con el Ujú, Imperio Romano, sí. ahí hay muchísima información histórica que otra vez es bueno saber solo para ver lo que ha precedido a la realidad que Sí. tenemos también. Y también, y eso es súper importante ir a estudiarlo porque es uno de los puntos más fuertes que las personas que tratan de argumentar en contra del Señor y en contra de la veracidad de la Biblia van a utilizar, ¿verdad? Decir, pero es que esa Biblia se las dio Constantino, eso se Ajá, los ajá. dio la iglesia, Bueno, eso que no es es un, algo que nadie lo formó, ¿verdad? Eso lo hizo el exactamente. hombre. Es un argumento número uno usado, ¿verdad? Que Es la durísimo. Biblia, y eso es importante entenderlo, según dicen algunos, Ujú, que la Biblia fue dada por la autoridad de la iglesia, refiriéndose a la iglesia católica. católica Ujú, romana, ¿verdad? ujú, Eh, y más bien, en parte, cuando uno pone en detalle, ve la historia, ve el contexto y recaba un poquito de información, se da cuenta que no, más bien, en un sentido, la iglesia viene de la Biblia en el ujú, sentido de que Dios se decidió revelar, se ujú. revela y está plasmado Exacto. en los textos que ahora Y nosotros podemos, lo que hacemos es nada más reconocer ese poder y, pues enseñar de parte de él. sí. Un par de cosas, bueno, que les decía, pueden estudiar también inclusive el tema de las copias. Ujú, No hay textos originales. No hay manuscritos originales en el ujú, Nuevo Testamento ni el Viejo Testamento. Lo que hay son copias de copias de copias que están segregadas por lugares donde fueron encontradas, fueron descubiertos, ujú, con características de diferentes épocas. ujú, Entonces están cotejadas por papiros que tienen números, ujú, perdón, y que diferentes papiros contienen diferentes partes.
Entonces, eso es todo también, todo un estudio y un Sí. ejercicio arqueológico, lingüístico y de investigación. Y de ahí también, de ese estudio, sale lo que se ha llamado también la crítica textual, Ujú. que es todo un recurso de apoyo a la lectura de este texto, ¿verdad? Que es lo que llaman el texto base de traducción y Ujú. las herramientas Sí. base de traducción. Que la traducción es otro tema que se Otro puede tema ver y total. que se puede indagar. Pero Sí, bueno, todo esto lo decimos porque para nosotros creo que es importante que la gente se sienta motivada a sí, hacer y hay preguntas, cosas muy interesantes investigar. dentro de eso mismo. O sea, si vos te pones a ver la cantidad, digamos, como vos hablas de los escritos originales que no existen, sino que tenemos copias de copias, Ujú. pero tenemos de esas copias originales, porque son antiguas, Sí, más de 10.500 sí, solo del Nuevo Testamento. sí, Y de otros escritos que son considerados, avalados por la ciencia como escritos reales, sí. como la Bueno, Ilíada de Homero. todos los filósofos, sí. Ajá. Mete ahí Platón, Sí, pero digamos, la todos. más avalada fuera de la Biblia, a Ujú. nivel secular, es la Ilíada de La Homero, Ilíada, sí, ¿verdad? Tiene 650. sí. Sí, la O evidencia sea, es es aplastante. aplastante a favor de la Biblia, ¿verdad? Y es algo súper rico porque, o sea, si uno se mete en ese mundo, uno puede encontrar Sí, para tirar para arriba un montón de cosas súper bonitas. Y al fin y al cabo, el Señor nos llama a nosotros a defenderlo y sí, a hay un defender la ejercicio Biblia. apologético ahí con Y esto. es algo muy bonito para nosotros porque esa pregunta es muy dura. Sí, sí, porque al final, eso es un buen tema. O sea, al final, el creyente promedio asume las escrituras por lo que son. Ujú. Y está muy bien, Sí. además. Pero qué bueno tener la oportunidad, sobre todo nosotros, digamos, con los recursos que tenemos Ujú. de preguntar, de investigar, de recabar el Ujú. Internet y un montón de fuentes, obviamente, fidedignas y confiables, de poder indagar más, es rico y es provechoso. En una era donde demanda y exige cierta discusión Ujú. que se tiene que dar. Sobre todo porque es una era anticristiana. Totalmente. Así que tenemos que tener eso en cuenta. Cierro con esto, Ujú. 2 testamentos, 66 libros, al menos 40 escritores en un rango de 1500 años, Ujú. un solo autor, que es ese origen divino, que es Ujú. Dios, en diferentes escritores, en diferentes épocas, en diferentes idiomas, en diferentes contextos, nos revelan quién es Dios y nos presentan a Cristo como el centro de esa Ujú. revelación. Y ese es el valor tan fuerte que está en la palabra de Dios. Presenta una sola verdad en Dios, un creador santo y que se revela en Cristo para mostrar su gracia y misericordia, para redimirnos y revincularnos con el Padre. Esa es la historia que queremos. Ujú. Y lo lindo es que se ve desde el puro principio de la Biblia hasta el puro final. Sí, No hay una parte de la Biblia que no hable de eso. sí. Y vamos a ver, en el caso del Nuevo Testamento, los escritores, algunos se Ujú. conocieron. Sí. En caso del Antiguo Testamento, Estaban separados, pero es por miles de años, sí. absolutamente imposible que haya tanta Ujú. coincidencia con respecto a la temática y la narrativa bíblica. Por ahí mencionamos aquella imagen que me enviaste, ¿verdad? Que, Ujú. que es este estudio que unos estudiosos hicieron de todas las conexiones. Ujú. eh, Vamos a Miles de miles de conexiones. Y conexiones, o sí. sea, es una cosa que es súper bonito. Cuando yo vi eso, a nivel apologético, no se queda como, qué cosa más increíble. Es que es imposible para un ser humano Sí, orquestar ese nivel de conexiones entre todas las cosas, por más que uno quiera. sí. ¿Verdad? Es como cuando la gente trata de hablar de las profecías de Jesús. Hay más de 400, todas cumplidas. Todos confían. No es posible. Sí, por cosas demasiado específicas, Ajá, como su pueblo, el pueblo natal ajá. y sus descendientes, y hasta cosas que iba a hacer y Ujú. decir, Exacto. Sí, es y contundente. ver a un escritor hablando en el Antiguo Testamento, hablar de algo que se habla en el Nuevo Testamento, o viceversa, uno de esas conexiones se queda como, pero esto jamás, esto no se puede, no es No posible. se puede planear. O sea, han habido teólogos y todo que se ponen a tratar de hacer esas conexiones solitos o sea, y llegan a un punto y dicen, no, eso es una tarea que yo no puedo cumplir. Sí, Y no es una persona, son varias tratando de tratar de sí. hacerlo y no pueden. Habla de la intención. Un pastor, un buen amigo, un pastor me decía que cuando nos acercamos a la Biblia, Ujú. nos acercamos para conocer su autor. Ujú. Y su autor es este Dios poderoso y Padre Ujú. eterno, que nos regaló a su Hijo. Sí. Y el texto nos asevera Y lo esa deja muy verdad. claro. Y Sí, Pedro se encarga de dejarlo todavía más claro sí, de y recordarnos, de recordarnos y recordarnos recordarnos. constantemente que solamente Dios es el que inspira y Así habla por es. ellos. Bro, muchas gracias. Mucho gusto, de Qué verdad. buena, qué buena conversación. Y bueno, este fue Muy bonito. episodio 56.
animándolos a continuar con el estudio, que estamos en nuestras celebraciones y también en el podcast que vamos a seguir discutiendo de algunos de estos temas. Mi motivación es, sigamos leyendo, sigamos preguntando en los grupos pequeños, en los grupos, bueno, ahora con las mujeres, con el grupo varones. Es chiva tener la oportunidad de compartir y aprender. Creo que es un buen ejercicio de Hagan comunidad. preguntas. Sí, eso es una iniciativa para nosotros riquísima. Pero sin más, les recuerdo, en noviembre estamos 3, 10 y 17, los primeros 3 domingos de noviembre. Se nos acabó el año, sí, rapidísimo. Así que no se lo pierdan para poder hacer el estudio completo de la segunda carta de Pedro. Bueno, y sin más, Dios les bendiga. Saludos. Gracias. Chao.